9 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Sí, lo sé, Paco, no me mire, ya sé que voy un poquito tarde. No, yo estoy encantado, es que soy un fan de ya. El espíritu de Federico te ha vampirizado. Lo sé. Vamos a abrir tiempo de tertulia. Hoy, Sergio, tenemos tertulia de directores, porque además de Paco Maruenda, director de La Razón, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos también a Vito Rubido, director del Debate. ¿Qué tal, Vito? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, muchos asuntos que comentar, empezando por uno que continúa en las portadas, por desgracia, los incendios, Sergio. Eso es, publica el diario El Mundo que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 5 días después del inicio de la crisis de los incendios, preguntó a las autonomías no afectadas por su disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte para que pudieran ser ofrecidos pues a los territorios que más estaban sufriendo el azote del fuego. Las llamas ya habían devastado miles de hectáreas, desalojado a decenas de miles de vecinos y acabado con la vida, recordemos, de 3 personas que colaboraban en la extinción, pero no fue hasta el pasado viernes, día 15, cuando el organismo dependiente de Interior solicitó dicha información. Lo hizo a través de un email en el que se dirige a los servicios de emergencia de 10 autonomías con el asunto solicitud de medios aéreos. Reaviva de nuevo la idea y el debate de la necesidad de un mando único o no ante la magnitud de la emergencia que se está viviendo y el miedo que tenía el PP, como apuntaba también ayer ciertas informaciones, a cedérselo directamente a Marlaska. Medios como El Debate publican hoy que el Tribunal de Cuentas advirtió al gobierno de su mala gestión de los recursos destinados a la lucha precisamente contra los incendios, provocada, según este órgano, por la falta de iniciativa y de voluntad del Ejecutivo para trabajar al unísono con las comunidades autónomas, la falta de coordinación en general y que generaba duplicidades en contratos en muchos casos. El Ministerio para la Transición Ecológica no es que solo hiciera caso omiso al Tribunal de Cuentas, sino que además le envió un informe con alegaciones en el que dejaba claro que no iba a cambiar su modelo. Fruto de esa discrepancia, el pasado mes de diciembre, elevó el documento a las Cortes dejando constancia de que se había incumplido. Claro, a medida que pasan los días y vamos conociendo todo lo que no se ha hecho, uno quizás entiende mejor que el gobierno se refugie en el mantra del cambio climático, porque parece que hay mucho que ocultar, ¿no? Es llamativo. Paco. Es llamativo, ¿no?, lo del cambio climático, porque la propia ministra Agensén, ¿no?, la vicepresidenta, pues reconoce que el 90% más de los incendios son provocados por causas humanas, lo cual no significa pirómanos, sino errores, etcétera, etcétera. Dices, vale, de acuerdo, ya asumamos que existe, vamos, ahora que no me oye Federico, asumamos que hay cambio climático. Vale, me lo creo, ¿no? Pero es igual, es decir, lo único que me estás contando, ¿qué es, no? Porque es el hombre, ¿no? Lo que tú tienes que es intentar que el hombre deje de cometer errores, vigilar que efectivamente no tanto la vía de subir las penas, etcétera, ¿no? Por tanto, todo, y ahora hablando muy en serio, es ideología. Es ideología pues de una izquierda pijo progre urbanita que no conoce el campo y que tiene unas ideas y que sirve para que no hablamos de Begoña Gómez. No hablamos de se encarga Coldo. El Financial Times hoy en sí, la exacto. Digo conceptualmente, ¿verdad, Vieto? Es decir, sí. No, hablamos, es decir, pero lo que centra. Pero me llama mucho la atención cómo la prensa británica, hay una cabecera tan prestigiosa como el FT, el Financial Times, le dedica la foto de portada. ¿Sabéis cómo es el tamaño? Es el tamaño sábana, ¿no? Y yo tengo aquí justo en la portada, la primera página, porque no es portada la que utiliza. Y la verdad es que mientras aquí nos encargamos de los incendios, para la prensa extranjera lo verdaderamente relevante es aquí el señor Sánchez con su esposa, a la que ya se dice aquí en la prensa ¿qué tiene este periódico? Que es junto con el Wall Street Journal, es la Biblia de los grandes inversores. Y claro, la imagen entre los inversores en el concierto internacional, la comunidad internacional de España, es que somos un país muy bananero, donde hasta la esposa del presidente se permite distraer fondos públicos para su provecho. Abierto este paréntesis dentro de los incendios forestales, siendo muy importante y una auténtica desgracia. Mucho daño, como tú dices muy bien, ¿no? Hasta la imagen de España queda muy perjudicada con los inversores internacionales. A la hora de tomar una decisión de inversión, ¿tú dónde invertirías? En un sitio que te dé o seguridad jurídica, o si me permitís la ironía, o mucha inseguridad, ¿no? De especulativo, deuda de países en guerra, es decir, que hay una parte, pero el inversor normal, que es el que te interesa, pues dice, oiga, tengo un gobierno donde la mujer del presidente, el hermano del presidente, el fiscal general, los secretarios de organización del PSOE, los dos, no, una cosa, a mí me gusta decir. Y no hay que desvincularlo tampoco de las decisiones en política exterior que nos están distanciando de nuestros socios habituales. Nosotros somos, nunca en la historia reciente de España
pero estamos hablando, y cuando digo reciente incluyo también los últimos 25 años del mandato de Franco. Nunca la política exterior estuvo más alejada de lo que es Occidente, de lo que es la política atlantista, de lo que es los grandes aliados europeos y norteamericanos. La foto de Chile, donde Sánchez se va con Boric, con Petro y con Lula, 3 presidentes de extrema izquierda, y después China, pues eso es en este momento las líneas maestras de la política exterior. Tenemos probablemente al peor ministro de Exteriores también de los últimos 100 años o de los últimos 200 años, si es que se puede hacer un cómputo de esos 200 años. Álvarez ha situado, aparte que es un hombre que está en un permanente ajuste de cuentas con sus compañeros de carrera, con los embajadores, pues Álvarez, en fin, el día que se marche de Santa Cruz, yo creo que no sé, va a haber una fiesta general en todas las embajadas, porque, insisto, el peor ministro con mucha diferencia y que ha creado una imagen de España lamentable. Pero pensemos una cosa, está muy bien, tenemos al señor Trump, que puede gustar o no, pero es el presidente de Estados Unidos. Y durante toda la pre-campaña y campaña de Estados Unidos, Sánchez se erigió en su enemigo más feroz, ¿no? Es decir, unas cosas, parecía que llegaba el mayor criminal de la historia de la galaxia, ¿no? Es decir, entonces ahí, venga, y dale. Llega el presidente de Estados Unidos, ¿no? No se calma, sino que sigue ahí porque le interesa para emerger como el gran líder de esa socialdemocracia decadente. Hasta en Bolivia los acaban, gracias a Dios, de echar, ¿no? Los echaron de Argentina, es decir, esta izquierda del Grupo de Puebla, que es lo más repugnante y lo más malvado que conocemos, ¿no? Y resulta que, ¿qué esperas? ¿Que Estados Unidos te quiera? ¿De verdad? Es decir, que, claro, al final el mensaje que le transmitirá el secretario de Estado a la presidenta de la Comisión, diga, yo a este no lo quiero, ¿no? El presidente dice que a este no lo quiere, ¿eh? Y ahí está, Meloni está... Bueno, la reunión de la Casa Blanca es muy, muy elocuente del papel absolutamente secundario que ahora mismo juega España. Allí estaba Meloni, allí estaba Steinmeier, el británico, estaba Macron, estaba el alemán, Merz, estaban todos. Menos nosotros. Ahora iremos con la irrelevancia de España efectivamente en el exterior, también con las consecuencias que pueden tener para nosotros, y no solo para nosotros, también para determinadas empresas, contratos como el que ha firmado con Huawei. Pero volviendo brevemente al asunto de los incendios, ¿vosotros creéis de verdad que alentar o alimentar la idea del cambio climático sigue teniendo tirón? Lo digo porque ya lo utilizó, por ejemplo, a propósito de la Dana. Pero la gente no es tonta, no, la gente tiene ojos y la gente sabe, sobre todo la gente que vive en el campo, que si no se hace nada durante el año luego tiene consecuencias. Entonces, aparte que esta ola de calor no es la más, ya hubo olas de calor. Los registros que se tienen es me parece que desde el año 70 o algo 75, así. Creo, sí. 75. Con lo cual ha habido años en que hubo, por ejemplo, la famosa pertinaz sequía que se decía de la década de los 40 del siglo pasado. Fueron, me parece que un ciclo de 5 o 6 años, que es cuando empieza precisamente la política de crear pantanos y embalses por toda España, a raíz de la pertinaz sequía. Es decir, en la década de los 40 España sufrió una sequía tremenda. Por lo cual una vez más se demuestra que hay ciclos. Llegó a ver el registro, yo recuerdo de estar en ABC y ver una portada del 11 de agosto, lo digo porque se puede oír, 11 de agosto del año 57, una portada de un termómetro en Toledo marcando 51 grados. Es decir, que las olas de calor, como las grandes nevadas, como los grandes temporales, son cíclicos, a veces son con más o menos fuerza, hay periodos más suaves y periodos mucho más extremos, pero en todo caso yo creo que yo no niego el cambio climático, lo que tengo mis serias dudas es que que obedezca a las causas que dicen determinados grupos y determinadas corrientes que han hecho que han convertido sus posiciones en un auténtico negocio. A mí me parece que el cambio climático, y parece que hay cada vez más unanimidad en la comunidad científica internacional, el cambio climático lo ha habido siempre y lo está viendo permanentemente porque va en función de la posición del eje de la Tierra y su acercamiento al Sol. Esto que puede parecer muy sofisticado, pero va, y de hecho grandes historiadores
historiadores justifican muchos movimientos en función precisamente de cambios climáticos, como por ejemplo cuando se decide, lo documenta muy bien Felipe Fernández Armesto en su biografía de Magallanes, dedica todo el primer capítulo a explicar que había un cambio climático en aquel momento, cuando los españoles, los portugueses, también los italianos, etcétera, se lanzan al mar para buscar una vía para las famosas especias. Pues él solo justificaba un cambio climático que se estaba operando en aquel momento. En el siglo XVIII también hay un gran cambio climático. Galicia vive uno de sus momentos de mayor auge por un clima de un benigno extraordinario en el siglo XVIII, y es cuando surge la industria textil gallega, que por cierto después Cánovas, privilegiando a los catalanes, la termina matando. Pero, es decir, siempre hubo cambio climático, siempre, y lo seguirá habiendo. Ahora, a mí, los mismos grados de calor que había, por ejemplo, en Zamora o en Orense, los había en muchas zonas del interior de la provincia de Pontevedra y de la provincia de Lugo, y ahí no hubo incendios. Los incendios, el 90% de los incendios son provocados e intencionados, y otros a lo mejor obedecen al azar. Pero no, otros lugares de España no está ardiendo el monte y hay el mismo tipo de calor y de ola de calor. Yo creo que nadie cuestiona el cambio climático como tal desde el punto de vista de que efectivamente hay periodos más cálidos y periodos más frescos. Este mismo verano, por ejemplo, es cierto que agosto ha traído temperaturas muy altas, pero en julio, por ejemplo, hemos tenido un mes de julio bastante más fresco de lo habitual, sobre todo si lo comparamos con años anteriores. Ahora de lo que se trata es de imponer la idea de que el hombre puede condicionar o puede manejar ese cambio del clima, y yo creo que eso es lo que hay que cuestionar, porque no hay de verdad la presencia del hombre afecta a la Tierra, eso es una obviedad. Es decir, yo creo que tampoco yo ni soy negacionista ni tampoco soy un fervoroso seguidor de las chorradas que dicen, ¿no? Es decir, porque la Tierra es un ser vivo, ¿no? Es decir, que va evolucionando a partir de muchísimos factores muy diversos, ¿no? Y que hacen de que evidentemente no sea ahora la realidad que vivimos parecida a la de hace 50.000 años o de 50 millones de años, ¿no? Es decir, va evolucionando y es normal, el hombre deja una huella. La cuestión a debatir es si esa huella ya hace irreversible, ¿no? Que lleva a la destrucción, y eso es mentira, ¿no? Es decir, esa es la gran mentira de la ideología woke y de todos los intereses económicos brutales que existen detrás, ¿no? Lo que se ha llamado que ya estamos a punto, hemos cruzado ya una línea roja irreversible donde se va a la destrucción de la Tierra y tal, ¿no? Pues es una chorrada, ¿no? Es decir, los cambios climáticos, lo decía muy bien Villarito, están muy documentados, porque es verdad que sabes que los historiadores utilizan todo lo que son las distintas capas, ¿no? Que te permiten conocer lo que ha ido sucediendo, ¿no? Los impactos de meteoritos en la Tierra, ¿no? Pues lo que es el Yucatán, todo aquello ahí se ve que hubo un impacto que cambió pues la Tierra y destruyó, ¿no? Todo lo que había en ese mundo, y bueno, la vida reaparece, etcétera, ¿no? Pero volvamos al tema del gran negocio que hay, ¿no? Es decir, hay que favorecer todo el tema eléctrico. Oye, yo tengo un coche eléctrico, me parece muy cómodo y soy un fan fervoroso porque aparco donde me da la gana, ¿no? Por tanto, yo animo a que se mantenga, ¿no? ¿Sabes? Es decir, pero eso ya es egoísmo personal. Pero los coches de gasolina, de combustión de fósiles, pues es evidente que están, respetan el medio ambiente de una forma estricta. Es decir, que bueno, al final hay todo hay dos fenómenos que yo coincido plenamente con lo que dice Paco, pero hay dos fenómenos curiosos que te hablan de que a veces también hay una mano invisible, que es la propia naturaleza, y que está ajena a la acción del hombre. Que uno es cómo se ha restaurado el famoso agujero de ozono, que se ha recuperado por completo, y no creo que sea porque en España seamos los campeones del coche eléctrico, porque siguen emitiéndose gases invernadero en todo el mundo. Véase todo lo que emite China, India, Rusia y los propios Estados Unidos. Y también cómo se ha recuperado una parte de la superficie de hielo de la Antártida. O sea que ojo, y se ha recuperado porque efectivamente estamos hablando de ciclos. Pero volviendo a los incendios, yo creo que efectivamente la emergencia climática que utiliza el gobierno es una disculpa para no decir que ellos no han hecho los deberes, y que este gobierno es indolente
como dicho de paso, es una característica sobre todo de la extrema izquierda. Es bastante indolente a la hora de asumir sus responsabilidades y de tener planes, etcétera, etcétera. Y por otra parte, es marca de la casa del PSOE el aprovechamiento siempre perverso del dolor de las personas. Siempre ahí a hacer un aprovechamiento y una instrumentalización del dolor. Lo hizo en el 11M, lo hicieron en la Dana, lo hizo en el Prestige, lo hace ahora. Es decir, siempre hay una instrumentalización política, desde luego, desde mi punto de vista, inmoral por parte del PSOE. Y insisto, es marca de la casa, porque lo hacen ahora con Sánchez, pero lo hacían antes también. Es el modo supervivencia, pensar que se juega mucho, es decir, oye, porque no solamente es Sánchez, ¿no? Porque ¿por qué Sánchez tiene un partido, salvo Lamán, que ha muerto, pobrecito, hace poco, o García Paje, no hay aldeas galas que resistan, ¿no? Por una cuestión de mero interés, es decir, gente muy mediocre que va llegando al poder, ¿no? Y entonces no tiene una alternativa. Y luego todo un entramado mediático, que eso yo espero que cuando Feijóo llegue al gobierno, pues que levante ya de una vez, ¿no? De los decenas y decenas de millones que se destinan a compañeros nuestros, ¿no? Para que sean estómagos agradecidos. Sí. A mí me gusta decirlo, es decir, medios de comunicación que reciben unos patrocinios que te caes al suelo de la impresión, ¿no? Y claro, todo eso explica, pues todo eso, el mundo mercenario, Contreras, que siempre le cito, José Miguel Contreras, es que me gusta recordarlo, que ahí anda forrándose, ¿no? O los lobistas tipo Javier Kurtich o Pepiño Blanco, ¿no? Es decir, gente sin formación jurídica o economía, que no son ni economistas ni nada, que tienen chiringuitos, ¿no? Bueno, empresas, para que no se ofendan, empresas, retiro de chiringuitos, ¿no? Empresas, ¿sabes qué? Al calor del poder, ¿no? Lo que siempre había sido de las covachuelas, ¿no? Que se decía en el antiguo régimen, ¿no? Entonces, claro, todo eso explica de por qué Sánchez pues está en modo resistencia y consigue resistir porque le ayudan a resistir. Hoy, Paco, escribes en La Razón a propósito de cómo están los presidentes autonómicos del PP gestionando esta crisis. Enseguida te quiero preguntar por ello, pero antes tenemos que hacer una pausa y escuchar las recomendaciones de nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Bueno, por alusiones, Paco, por supuesto, Vito, también dices hoy en La Razón que las comunidades autónomas del PP aciertan, negándose a ceder el control de la emergencia al gobierno central. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que nosotros somos un Estado compuesto y eso está muy estudiado, es como Estados Unidos, y entonces hay un gobierno federal, gobiernos autonómicos, gobiernos federales se llaman allí, de los distintos estados, y la verdad es que no sé qué aportaría Marlaska. Yo estos días que he visto a Marlaska, incluso los vídeos de él, ¿no? Pues da una imagen muy patética, muy lamentable. Es decir, no se le ve una persona que no esté desbordada, ¿no? Por tanto, yo creo que los que están al frente, los presidentes autonómicos afectados, ahora Ayuso menos, porque ya por eso no la cito, porque ya está resuelto, pero es verdad que son gente que tienen preparación, tienen equipos. Digo, porque ¿qué te aporta la coordinación? Hombre, si tienes un gobierno desleal, sí. Claro, ese es el problema. Pero si el gobierno de España es leal, lo que tiene que decir el presidente del gobierno a la ministra Robles, que es muy eficaz, decir, oye, ministra, lo que quieran las comunidades autónomas, envíese, ¿no? Si no necesitas, ¿qué coordinación va a hacer? Oye, por ejemplo, el consejero del ramo aquí en Madrid sabe más que Marlaska de aquí a Roma, ¿no? Ida y vuelta, porque es un señor que es ingeniero y que es bombero, oficial de bomberos, ¿no? Era capitán de bomberos. Por tanto, ¿qué le vas a explicar a un señor que es ingeniero, insisto, experto en la materia, ¿no? Por tanto, las comunidades autónomas tienen... Lo que pasa es que es cierto que se han visto desbordadas por la brutalidad de unos incendios. Yo no soy ingeniero, por tanto, repito lo que escucho, ¿no? De sexta generación o de... no sé cómo lo llaman, ¿no? ¿Sabes? Decir, vale, perfecto, ¿no? Pues entonces lo que tiene que hacer el gobierno es poner medios, no intentar absorber, ¿no? Las competencias y hacer ver y figurar, etc. Y aparte que yo creo que Marlaska, lo digo en mi modesto artículo, es un auténtico incompetente, vamos a decir, es el ministro más longevo de la historia de la democracia. No sé si en la época de Fernando VII había uno tan longevo, pero no es que sea precisamente un hombre muy eficaz, ni es un en el Ministerio del Interior, porque tan longevo como él es Margarita, ¿no? Sí. No. Hombre, vamos a ver, yo creo que España, aquí yo no discrepo exactamente, pero sí creo que al gobierno, al Estado, en España habría que volver a fortalecer en algunas materias
el Estado central. Es decir, yo creo lo vimos en la pandemia, que teníamos un Ministerio de Sanidad que era un ministerio fofo, sin competencias ninguna, porque las competencias de sanidad las tiene todas las comunidades autónomas. Y yo hay 3 o 4 competencias que yo las recuperaría para el Gobierno central. Ya sé que no va a ocurrir, que es ciencia ficción en este momento en España, pero a este país le iría mucho mejor si el Gobierno central controlase educación, controlase sanidad, controlase justicia y probablemente si hubiese un mando único. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del Estado español, como sea quien sea el gobierno, y hubiese un mando único para las catástrofes, porque se mostró en la Dana esa situación de que aquí la gente se está ahogando y yo no voy porque no me compete y yo no actúo porque no tengo las fuerzas suficientes, etcétera, y mientras tanto la gente desbordándose los pantanos, los ríos y muriendo la gente. Algo parecido pasa ayer en los incendios. Estuvo muy bien esta Guardiola, la presidenta de Extremadura, cuando después de que Sánchez hiciera un alarde allí diciéndolo que ellos habían actuado, empezó a recordar quiénes en realidad habían acudido a socorrer a los extremeños en sus incendios. Entonces, yo no insisto, no estoy haciendo una enmienda a la propuesta de Paco, pero como concepto global para el futuro, a este país le vendría muy bien recuperar esas competencias. En el COVID, el Ministerio de Sanidad es que no tenía ninguna competencia. Bueno, tenía que formar un comité que no firmó de expertos, compró mascarillas de manera tarde, a rastro y parece que de forma poco legal, y boicoteó algunas farmacéuticas que ofrecieron la posibilidad de dar sus investigaciones, sus medicamentos para combatir el COVID, y lo que hizo el Ministerio de Sanidad de Salvadorilla fue boicotearlos. Es decir, es un estado fofo en esas materias. Quizás este debate también hay que presentarlo en términos de responsabilidad. Ocurre un poco como en el debate que hemos tenido estos días a propósito de si los presidentes autonómicos tenían que estar desde primera hora al frente de la situación, monitorizando todo minuto a minuto. Hombre, es evidente que el hecho de que esté allí un presidente autonómico no va a favorecer o no va a conseguir que las labores de extinción avancen de manera más rápida, pero quizás sea lo responsable. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Las comunidades del PP dicen, por un lado, que no serviría de nada ceder la gestión al gobierno porque no implicaría el despliegue de más medios, pero quizás debería ser el gobierno motu propio quien asumiera el control de la situación dada la gravedad de lo que ocurre, ¿no? Por responsabilidad, insisto, más allá de que luego efectivamente el despliegue de medios... Mira, hay modelos en el mundo diversos, ¿no? Tienes Francia, tienes Italia, tienes el Reino Unido, tienes Estados Unidos, donde estás hablando de países, o Alemania, donde pues son federales, o federalismo al final es parecido a lo que tenemos aquí, el Estado autonómico, pues así entra en el debate academicista, ¿no? Entonces, la clave del modelo español es el aspecto negativo, ¿no? Que es la existencia de los partidos independentistas o nacionalistas, ¿no? Y la deslealtad profunda del PSOE. Si no, el modelo autonómico funcionaría perfectamente sin problemas, ¿no? Al final tú lo que decides es qué administración es más próxima para hacer esa gestión, ¿no? Entonces tú puedes, en el tema de los incendios, que es un tema muy, muy grave, oye, pues tú tienes en Estados Unidos la capacidad de California, siempre se pone como ejemplo, porque sufre unos incendios brutales, impresionantes, y llegado el momento, pues se moviliza la Guardia Nacional, ¿no? Entonces se pone en marcha, como ha hecho en el tema de Washington Trump, ¿no? Para el tema de la delincuencia, ¿no? Entonces no pasa nada, es decir, queremos hacerlo todo muy 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 centralizado, pues es una opción, no la rechazo, ¿no? ¿Sabes? Yo no estoy hablando, yo soy un firme creyente en la eficacia de las autonomías. A España no le ha ido tan mal, pero sí yo creo que en ese afán de darle competencias a los gobiernos autonómicos, sobre todo yo creo que con una visión muy ingenua, creyendo en la lealtad de personas como Pujol o como Arzayus, o pues la época en la transición, tanto Adolfo Suárez como después Calvo Sotelo, ¿no? Que fue el que puso en marcha la famosa LOAPA con el afán de ordenar todo el desarrollo autonómico, pero Felipe González después y Aznar más tarde, pues fueron en un
desmantelamiento del Estado a favor de los gobiernos autonómicos, que ha llevado pues a la deslealtad más absoluta hacia el resto de los españoles que estamos viviendo en Cataluña, en el País Vasco, y que ese sarampión salpica a otras comunidades. El problema es ese. Es decir, si no, mira, si estuviéramos en Alemania, la única diferencia es la CDU-CSU, ¿no? En Baviera, pero es el mismo partido más o menos, ¿no? Y al final gobiernan socialdemócratas, liberales, ecologistas, verdes y socialdemócratas. Entonces ya está, es decir, pero todos tienen una lealtad a la nación alemana, ¿no? El problema aquí es que hay unos partidos que son muy poderosos, no porque tengan muchos votos, sino porque los concentran en territorios, ¿no? Como es el País Vasco. País Vasco, dicho con todo el respeto, es muy pequeñín, ¿no? Pequeñito. Ya está. Y cada vez más, todo el respeto, y Navarra es muy pequeñín, y Andalucía es mucho más grande, las dos Castillas, etcétera, y Cataluña, ¿no? Y eso perturba. Y luego la profunda deslealtad del Partido Socialista. Porque, oye, pues que existan independentistas, pues no pasaría nada, perdón por cómo lo digo, ¿no? Supongo que todo el mundo lo entenderá, si resulta que el PSOE dice, no, mire, señor Puigdemont, un segundo que ahora llamo, que viene Feijóo y vamos a hablar los tres, ¿no? Ya está, ya lo has acabado. Es decir, oiga, yo cualquier cosa que afecte a la nación, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, las grandes competencias, oiga, pues que venga la oposición, ¿no? Pero no olvidemos la profunda deslealtad cuando aquella frase de Zapatero de aceptar el Estatuto de Autonomía que venga de Cataluña, el que sea. Yo, oiga, no, perdone. No, eso no puede ser. Bueno, enseguida seguimos comentando este y otros asuntos, pero antes vamos a hacer una pausa. Es la mañana. Rápidamente les pongo al tanto del pronóstico meteorológico para este miércoles 20 de agosto. Esperamos chubascos en el norte, en el este de la península y también en Baleares. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. En Madrid a esta hora tenemos 20 grados, vamos camino de los 31. La máxima nacional en Córdoba, Málaga y Murcia con 36. La mínima en Soria con 10. Luis Fernando Quintero, ¿cómo ha abierto la bolsa? Pues el IBEX 35 en este momento, Dani, se está dejando un 0,32%, cotiza en negativo, pero solo unas décimas. Eso sí, ha perdido el nivel de los 15.300 puntos. En este momento cotiza en 15.266, con especial atención, en este caso, a los valores bancarios, que son los que están lastrando al selectivo. Tanto Sabadell como BBVA están cayendo. 0,48% Sabadell, un 0,21% BBVA. También otros valores como CaixaBank, que están cayendo un 0,24%. Como digo, los bancos, que son los valores que han tirado hacia los 15.000 puntos al indicador, ahora mismo están restando algo. Pero bueno, son ajustes que habrá en negativo, aunque sea por poco, ya es noticia, ¿no? Después de la tendencia. Bueno, pero cuando la bolsa alcanza máximos, toca recoger beneficios. Claro. Sí. Venga, pues seguir a ver pendientes de cómo finaliza la jornada. Hasta mañana. Verónica Caso, buenos días. Buenos días. Bueno, ya sabemos que Madrid es la ciudad de los musicales, pues noticia de interés cultural de la ONCE. Hablamos de Wicked, el musical que llega al nuevo Teatro Alcalá. 20 años lleva en Broadway, Londres, y 60 millones de espectadores. Será en otoño y las entradas ya están a la venta. Tenemos aquí a Luis, a nuestro compañero, que ya tiene entrada. Ya tiene la suya. Que debe de ser un musical claro. Al que hay que ir sí o sí. No, y además es que en estos casos hay que correr, porque luego enseguida se agota. Me lo ha dicho, dice, casi no hay entradas. Digo, pero ¿cómo puede ser si todavía no ha empezado? Pero sí, Wicked, sí, la gente está pendiente. 9:25, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Paco Maruendi y Vieto Rubido. Hablábamos antes con Dolors Montserrat, la secretaria general de los Populares Europeos, y se felicitaba porque Europa hubiera conseguido imponerle a Donald Trump este lunes en la Casa Blanca unidad de actuación en la negociación con Putin. Pero no sé, Sergio, si esa visión se compadece con algunas declaraciones que hemos escuchado ya en las últimas horas. Sí, en las últimas horas, tras esa reunión que hubo, pues bueno, hay distintos puntos de vista también en la prensa. Para empezar, Ucrania y las autoridades europeas lo primero que están haciendo es estudiar nuevas fórmulas de sanción para Rusia. Sería ya el 19º paquete de sanciones. Todo ello mientras Estados Unidos señala que no van a enviar militares a la zona, pero se compromete a ofrecer garantías de seguridad. Washington recuerda además la fórmula empleada por Trump desde hace ya varios meses: presionar a los países aliados para que aumenten su gasto en defensa y sean ellos quienes apoyen directamente al ejército ucraniano. La OTAN convoca hoy una reunión telemática con los jefes de Estado Mayor de los 32 aliados y abordar la situación de Ucrania. Rusia, por su parte, es quien está enfriando el posible encuentro con Zelensky
Frente a las prisas de Estados Unidos para cerrar la cumbre en agosto, el ministro de Exteriores ruso Lavrov responde que un encuentro entre jefes de Estado debe prepararse con sumo cuidado. Alberto Rojas en El Mundo publica que esos hipotéticos puntos que pueden existir de acuerdo y que se veían con cierto optimismo hace ya unos días, pues parecen más un laberinto. Rusia no cede en ningún asunto esencial para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania y sigue sin apartarse de sus exigencias maximalistas, que son las mismas que en 2022. Empezando por el principio, ¿de verdad creéis que existe esa unidad entre Bruselas y Washington? Bueno, no, yo creo que hay una supeditación, ¿no? Es decir, yo creo que está muy bien el voluntarismo europeo, vaya por delante, que a mí me gustaría que ganara la guerra a Ucrania, que cayera el régimen de Putin, es decir, de estas cosas no tenía ni que decir, digo, pero como paso previo a lo que diré, pero eso es una guerra ya perdida, ¿no? Ya está perdida. Yo he oído decir barbaridades, decir, oye, pues que se le mande algún arma nuclear. Digo, bueno, es que Putin aprieta el botón y arrasa Ucrania y se queda tan ancho, ¿no? Es decir, la guerra atómica no fue total en el año 45 porque solo Estados Unidos tenía la bomba, pero supongo que todo el mundo es consciente que Stalin lo hubiera utilizado, Hitler lo hubiera utilizado, Hirohito expresamente lo hubiera utilizado, etcétera. Es decir, la bomba nuclear. Por tanto, esta es una guerra que ya está perdida y entonces aquí ahora la duda es ¿qué pasa? Si se puede llegar a un acuerdo que pasa por perder lo que ha conquistado Putin, porque Putin no va a devolver el Donbass. Si alguien se cree que Putin va a devolver el Donbass, oye, yo me encantaría equivocarme y dentro de una semana, 15 días, un año, pedir disculpas, decir a los amables oyentes, me equivoqué, Putin ha devuelto el Donbass. No va a devolver nada. No va a devolver, y entonces si se trata de aceptar sus exigencias. ¿Es la ley del más fuerte? Sí, pero la gran pregunta para acabar es ¿qué está dispuesto a hacer Europa y Estados Unidos? ¿Cuántas tropas sobre el terreno vas a mandar? Porque está muy bien, oye, lo pagas con dinero, esto es como una guerra de mercenarios, dicho con todo el respeto a todos los ucranianos, ¿no? Lo que estamos es pagando a los ucranianos para que luchen una guerra que nos conviene a los europeos y a Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos no va a mandar tropas sobre el terreno. Nuestro amigo Sánchez va a mandar una brigada, una división allí, de verdad, alguien se lo toma, es que a la que haya un muerto, vamos, es que le asaltan la Moncloa. Por tanto, desgraciadamente, es una guerra que lo que hay que ver que no quede como Corea del Norte, dividida, o sea como Vietnam, que quede todo el territorio ocupado por Putin. Sí, desgraciadamente no solo no va a devolver nada, sino que probablemente en las exigencias son más territorio, ¿no? De todos modos, yo creo que esta es una guerra que efectivamente Ucrania la ha desangrado, pero no le ha salido a Putin como creía que le iba a salir. Es decir, Putin en febrero, ¿no? Del 22, creía que aquello iba a durar 15 días, que era un paseo militar, que entraba allí y se acabó. Ahí, como ocurre siempre en las guerras, hay montones de datos que se dice que 1 millón de rusos ya muertos, no lo creo. Y también dicen que 1 millón de ucranianos. Lo que sí es cierto es que Europa tiene muy poco peso, es decir, aquí el que tiene más cosas que decir y que tiene más capacidad para dirigir la negociación es Trump, es Estados Unidos. Y es con el que Putin quiere sentarse y quiere negociar. Putin a Macron, a la von der Leyen y tal, no nos toma en serio. Es decir, nosotros somos unos actores absolutamente secundarios. Y tiene razón Paco, que aquí Europa no quiere mandar ni un soldado. Y por otro lado, también sabemos que Trump le dice a Europa, oye, empezar a gastar vosotros en armamento y si queréis dárselo a Ucrania, dárselo, porque nosotros llevamos muchos años gastándonos miles de millones para una guerra que a ellos les queda muy lejos. Entonces, siempre recuerdo una conversación que tuvo Trump en su otro mandato con Angela Merkel, pero delante de todos los presidentes de los países de la OTAN, que le dijo a Merkel, yo es que mis votantes de Oklahoma no entienden que nosotros pongamos miles de millones para defenderlos a ustedes de los rusos y ustedes, los alemanes, sean los grandes aliados en el gas, en el petróleo y en muchos negocios con los rusos. Por tanto, es un collage difícil, un puzzle difícil para encajar todas las piezas, pero efectivamente, por lo que se llama la Realpolitik, que llamaban los alemanes en la época de Willy Brandt, pues hay que probablemente aceptar determinadas imposiciones de Putin, partiendo de que Putin tampoco ha ganado
entiéndeme bien, Paco, cuando digo no ha sido el resultado que él esperaba de esta operación, y yo creo que Putin se va a plantear seriamente si quería hacer otro movimiento, porque si esto le hubiera salido bien, probablemente se hubiera movido por otros lugares fronterizos, porque la aspiración de Putin y de todo su entorno es recuperar el status quo de lo que era la vieja Unión Soviética, la URSS, hasta el punto de que Lazarov o el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Exacto, apareció en las horas previas con una sudadera con las iniciales de la URSS, ¿no? Estamos, por tanto, era una provocación clarísima, y cuál es también una indicación de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. La puesta en escena en general fue humillante, consentida también por parte de Trump, pero decía ayer aquí... Bueno, Trump también le hizo alguna... lo recibió con 5 aviones ahí, demostrándole su potencia allí en Alaska. Aquí cada uno hizo su papel. En cualquier caso, decía ayer Maite Rico, era una reflexión interesante, que la Unión Europea durante estos años, efectivamente desde febrero del 22, había calculado mal sus posibilidades a la hora de negociar y sobre todo de presionar a Rusia. Había jugado quizás unas cartas que no, o había jugado con unas cartas que no tenía, jugando con la baza de que Biden, por ejemplo, siguiera al frente de la Casa Blanca, y la llegada de Trump pues le dio una vuelta al tablero y ha destapado de alguna manera la debilidad y la dependencia brutal que tiene Europa de Estados Unidos. Pero es que esto nos lo viene diciendo reiteradamente, y en las administraciones norteamericanas pues depende efectivamente si están demócratas o republicanos, pero Trump en su anterior mandato insistía mucho, cada vez que participaba en una reunión de la OTAN, es que él decía, el 80% del gasto de la OTAN lo está poniendo Estados Unidos. Y él decía, yo no quiero poner, porque además Trump, como tiene una mentalidad muy empresarial, de eso le parece gasto, no le parece inversión. ¿Entiendes? Y entonces es lo que está diciendo, oiga, pongan ustedes el dinero, pongan ustedes armas, pongan ustedes soldados, inviertan en su defensa y relévenme a mí de estas obligaciones que vienen desde la Segunda Guerra Mundial y que desde luego no queremos mantener. Desde el año 45 Europa está perdiendo todas las guerras prácticamente, ¿no? Es decir, al final se van perdiendo una guerra tras otra, Estados Unidos también las va perdiendo, desgraciadamente. Se perdió Corea, se perdió Vietnam, se perdió Afganistán, las guerras regionales se pierden, es decir que no es un escenario donde, más allá de las películas y del eurocentrismo, que nos atenaza, ¿no? Luego partimos de una idea bastante equivocada, ¿no? Y es que a mí, yo lo vengo diciendo desde el principio, Rusia nunca ha estado sola. Eso es que es un disparate increíble. Es decir, China, que tiene sus diferencias con Rusia, como es normal, ¿no? Pero antes que estar con Estados Unidos, está con Rusia, siempre, ¿no? Aparte Irán, parte de África, es decir, todo lo que India, que ha llegado el momento, pues necesita el petróleo ruso, y luego coinciden en el anticolonialismo. Mira, yo cada vez que veo la foto del G7 veo los países coloniales. Siempre que veo esa foto, me acuerdo el G8, me es igual, añade el número que quieras, ¿no? El militarismo japonés, el colonialismo alemán, francés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos creemos que porque vas a un país africano o vas a Hawái y te dan flores, ¿no? O vas a Nigeria, pues, hombre, ¿cómo te quieren en Kenia, no? Yo digo, ¿de verdad? Sinceramente, el que te está recibiendo, a lo mejor torturaron y mataron a su abuelo, o en Argelia. Es decir, ¿tú te crees que de verdad? Otra cosa es que nos saquen la pasta y tal, y hacen bien de sacárnosla, ¿no? Pues en ese escenario bipolar de una nueva guerra fría que ha emergido, los rusos, ¿no? Putin, porque siempre decimos Xi Jinping es el que manda, sí, más todo un entramado. Cuidado. Putin es el más todo un entramado, es decir, eso... No es un modelo dictatorial de una única persona que manda. Ni siquiera Hitler mandaba él solo, o Stalin, ¿no? Tenía pues una camarilla, etcétera, ¿no? Pues esta gente que ha visto que en Afganistán Estados Unidos fracasó. Es decir, eso te pasa factura. Es decir, si alguien cree que una derrota humillante, lo que hizo Biden, ¿no? Saliendo allí, a mí me recordaba, como vosotros supongo, Vietnam saliendo de la capital por el helicóptero de la embajada americana, ¿no? Y abandonando corriendo. Pues es la misma imagen, ¿no? La huida, ¿no? Por tanto, en este nuevo escenario, el papel de Europa, y vuelvo al principio, es muy irrelevante.
Porque Putin está dispuesto a poner ¿cuántos soldados quieres sobre la mesa? ¿100.000, 200.000, medio millón? Es decir, ¿cuántos quieres, no? Y además se parte de la risa cuando decimos, no, los rusos no le apoyan, los oligarcas le van a hacer caer, la economía rusa va mal. Yo tengo amigos que van a Rusia y te dicen, oye, Paco, allí encuentras de todo, es decir, cualquier bebida refrescante, ropa de lujo, hay dinero, etcétera, ¿no? Luego nos creemos la propaganda. Que eso está muy bien, ¿no? Lo decía ahora Vieito, ¿no? 1 millón de rusos muertos, 1 millón de ucranianos. Bueno, de verdad, ¿quién se puede tomar en serio esas cifras? Yo me acuerdo aquella semana cuando estaba en las reuniones de redacción que me decían, han matado ya 2 generales rusos más, ¿no? Digo, oye, de la historia de la humanidad es la vez que en una semana han matado más generales, no en un solo día, ¿no? Sino por separado. No recuerdo ningún conflicto donde hayan muerto tantos generales, ¿no? Todo es propaganda y más propaganda, etcétera, ¿no? Pero que el escenario es verdad, decía Vito, que es cierto, ¿no? Que Putin no ha conseguido su objetivo máximo, es verdad. Es decir, no ha provocado la caída de Zelensky, pero yo creo que Zelensky está en el final, creo, igual me equivoco, ¿no? Porque ya en el momento que se establezca la paz, los ucranianos lo van a echar. Estos días también hemos comprobado cómo... Eso pasó en su día con Churchill también, ¿eh? Cómo España no pinta nada en estos debates. No sé si España va a recuperar... Nada. Si España va a recuperar esa confianza... A mí me duele, ¿eh? Es que quiero decir, porque claro, cuando parece que estamos... a mí me duele mucho, me pasa como cuando va mal la economía, gobierne quien gobierne, que a mí me afecta mucho. Si va mal la economía de España, a mí, yo me disgusto, o sea, no tengo ninguna alegría porque vaya mal la economía gobernando Pedro Sánchez. Yo quiero que vaya muy bien, gobierne quien gobierne, porque hay que pensar en el interés general y en el bien común. Y en el caso ahora de la presencia del peso internacional de España, la irrelevancia que tenemos ahora mismo, a mí me entristece. O sea, pensar que nuestro país ahora mismo no está convocado ni pinta nada en el concierto internacional. No pintamos nada en Europa, no pintamos nada en el eje, en el Atlántico, vamos, en la OTAN. No pintamos nada ni siquiera en el área iberoamericana o hispanoamericana, que era donde nosotros teníamos que tener una política inteligente y permanente. No pintamos absolutamente nada. Es decir, efectivamente estamos en el momento de menor y aún encima, claro, escogemos los peores aliados para nuestros intereses. Pero recuerda, Vito, que hubo un tiempo en el que sí tenía o sí se le atribuía un cierto predicamento a Pedro Sánchez más allá de España. Yo no recuerdo eso nunca. No. En el grupo de Puebla. Bueno, en los primeros compases de la no, qué va, nada. Más allá de que le resultó muy guapo a la señora von der Leyen, que eso es un tema humano y personal, pero que tiene poco que ver, como no sé, como si tú dices que, no voy a decir ningún nombre, pero que una independentista catalana es muy mona. Pues vamos, más allá de eso, que no tiene ningún valor de peso político. Es verdad que él habla inglés y eso, pero bueno, eso favorece. Y luego le llamaban Pedrito el Guapo, ¿no? Cosa que a él le mortifica mucho porque los Hernando y estos y Óscar López y todos estos pues lo tenían como el guapo, ¿no? ¿Sabes? Pero que no tenía más valor. Efectivamente, de hecho no conocían su osadía. Hay un diputado que estaba en el Ayuntamiento de Madrid, y entonces no lo voy a citar, que lo cité en la anécdota, me la contó él, ¿no? Y que entonces estaba con una concejal socialista y le dice, mira, ahora va a entrar el concejal más guapo que ha habido nunca en el Ayuntamiento de Madrid, y era Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, cuando eres tan guapo, a Vito y a mí, que somos muy guapos también, nos pasa, ¿no? Pero nos gusta que la gente no diga que somos guapos, pero supimos sobrellevar nuestra hermosura. Que nos gusta que hablen de nuestra capacidad profesional. Sí, a mí lo que me gusta es la hermosura del alma. Sí. Bueno, y el alma de Pedro Sánchez es negra. El hecho es que Sánchez es una gran mentira. Mira, él tiene una cosa muy buena, ¿no? Me gusta insistirlo, y es el poder mediático. Es decir, él tiene Tele-PSOE, que todo el día está diciendo, Sánchez, qué grande eres, sí, ¿no? 18 horas, exacto, prácticamente. Es decir, 18 horas diciendo, qué grande que eres, Pedro, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, ¿no? Y luego toda una propaganda de su papel exterior, ¿no? Mira, la Internacional Socialista, yo ya no me acordaba que existía, lo reconozco, ¿no? Me recuerda cuando yo era joven, estaba en Juventudes de UCD, nunca mejor dicho, y había unas organizaciones internacionales, ¿no? La Fundación Alemana Socialista, la Fundación tal... Pero era otro momento. Efectivamente, ¿no? Y existían, ¿no? Ahora, es que el líder de la Internacional Socialista era Papandreou, ¿sabes? Que ya no tenía ni partido, ¿sabes? Y Pedro Sánchez... Pero bueno, estas cosas del sanchismo, como ¿tú te acuerdas que empezamos el año con una cosa que era el aniversario de la muerte de Franco? ¿Y habéis visto algo?
Bueno, millones se han gastado, ¿eh? Bueno, hombre, vamos. Millones se han Yo gastado. ya lo vi claro cuando eligieron a una profesora de tercera división que ni siquiera era titular de universidad. Digo, bueno, esto es que ningún catedrático, ni siquiera los suyos, aceptan esta chorrada. El año Franco a alguien le habrá salido rentable, ¿eh? Bueno, 100 actos se supone, Sí. y Bueno, a ella le ha contador salido, no sé cuánto estará. pero a ella le ha salido brutal, ¿no? Pues debe ganar el doble que profesora asociada, o no sé el rango que tenía, y eso le servía de méritos para ser catedrática, porque claro, entra dentro del sistema. Vamos, le sale muy rentable. Nos quedan unos minutos. Hemos preguntado esta mañana por ello a nuestros oyentes. A ver, el gobierno tiene un inicio de curso complicado porque tiene una agenda judicial que se va a retomar a partir de septiembre muy, muy delicada. Estos días ha reaparecido María Jesús Montero diciendo que va a llevar los presupuestos a las Cortes a partir de septiembre. Veremos si esta vez sí cumple esa promesa. En cualquier caso, a las pocas horas reapareció Junqueras advirtiendo de que la negociación sería complicada. Ayer reapareció Puigdemont señalando que a partir de otoño las cosas podrían cambiar. No sé si creéis que a medida que avancen los meses, sobre todo también si se va complicando ese horizonte judicial, vamos a asistir a un distanciamiento entre el gobierno y sus socios, o si van a permanecer juntos hasta el final, mientras le puedan seguir sacando cesiones, como por ejemplo la de la quita de la deuda a Cataluña. Vamos a ver, yo creo que nunca en la historia de la democracia española reciente, desde las elecciones del 77 hasta aquí, los partidos independentistas y nacionalistas han tenido una coyuntura más favorable que esta. Y es probable que, si todo sale bien en la próxima convocatoria electoral, sea cuando sea, no va a volver a repetirse. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho creer que Esquerra, Bildu, PNV, Convergencia, el propio BNG, que solo tiene un escaño, pero bueno, ahí está sumando, que todos esos puedan llegar a ceder, a marcharse y abandonar a Pedro Sánchez. Me cuesta mucho creerlo. O sea, yo creo que van a mantenerse todo el tiempo que puedan. Aquí la única duda va a estar en la fortaleza moral de él o de su propio partido, si en algún momento empiezan a presionarlo de verdad. Pero como muy bien dijo Paco hace un rato, pues es que el partido es está... que lo ha laminado. Claro, es que las discrepancias, ahí sí que el que se mueve no solo no sale en la foto, sino que además queda exiliado. Es decir, yo creo que la crueldad del actual Partido Socialista con la discrepancia y con las opiniones, en fin, que enriquecen cualquier debate político, que haya un contraste de pareceres, una confrontación de opiniones, etcétera, etcétera. En el PSOE actual está laminado todo eso. Con lo cual, yo no le veo... Ya me gustaría, porque creo que España necesita unas elecciones urgentemente y da un cambio de status quo político urgente. Pero no veo a este hombre ni convocando elecciones, ni lo van a abandonar. Perder toda esperanza. Los independentistas no conocieron una situación mejor que esta. Esos no lo van a abandonar. Aquí lo único que puede ocurrir es que a lo mejor incluso una decisión judicial sí lleve a un extremo a Sánchez, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo como soy de los que pienso que Sánchez va a aguantar hasta el final al precio que sea, porque él, ¿dónde va a estar mejor? Yo a veces cuando la gente habla de esto digo, vamos a ver, lo estamos viendo, se va a la Mareta, tiene aviones y helicópteros a su disposición, una vida absolutamente principesca, ¿no? La gente no es consciente. El otro día bueno, lo puedo citar porque es anunciante del Corte Inglés, ¿no? En la verdulería me decía, bueno, estas verduras, ¿no? Imagínese usted lo que debe comer Sánchez, ¿no? ¿Sabes? No tiene que ir como usted, porque yo le pregunté por unos tomates que me gustan mucho, pero son muy caros, lo reconozco, ¿no? El kilo va a tener un precio insultante, ¿no? Y después me hizo la broma el encargado de la verdulería, ¿no? Me dijo, dice, no, Sánchez no tendrá el problema que tiene usted de plantearse si se gasta estos tomates, ¿no? Por tanto, él vive con mayordomos, servicio, aviones, helicópteros, etcétera, ¿no? El poder, ¿no? Es decir, todo eso, y va a volver a un pisito, oye, que es muy digno, es decir, más grande, ¿no? Pero bueno, un piso en Pozuelo, de verdad, creemos de que él está dispuesto a abandonar la Moncloa. Es como, luego te dicen, no, es que lo cosificamos cuando decimos esas cosas, ¿no? Decimos la verdad, ¿no? Entonces, por tanto, tú tienes a un Sánchez que está dispuesto a lo que sea. Y no olvidemos el dato económico muy interesante del nivel de endeudamiento. Uh-huh. Es decir, 65.000 millones de euros, 65.000, ¿no? Luego estos chorras de economistas del gobierno te dicen, bueno, pero es que comparado con el PIB, digo, bueno, de verdad,
Ya basta de que nos toméis el pelo, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuál es la cifra neta de deuda pública que tendremos que pagar? Me es igual que crezca la economía, ¿no? Por tanto, 60 y pico mil millones o 70.000, 80, los que sean, va a gastar al año para seguir en el poder. Por tanto, les va a dar lo que quiera, quita de deuda o doble quita de deuda o la regala la Moncloa. Luego la otra parte, ¿no? Tú tienes, Bildu está entregado, no hay problema. Bildu está feliz, le han blanqueado ya totalmente, es decir, en cualquier momento Otegi será un gran estadista, ya no un hombre de paz, no un estadista, como decía de Josu Ternera, un hombre de paz. Pues no, Otegi ya un gran estadista, ¿no? Luego tienes a Esquerra Republicana, que está a las órdenes, es decir, Esquerra Republicana es que además ideológicamente no tiene opción. Ahí los únicos que tendrían opción serían el PNV y Junts, porque son de centro derecha. Pero el PNV es una mentira, el PNV es un aprovechategui y a mí me caen incluso simpáticos porque no engañan. Es decir, ¿qué hay de lo mío? A ver, hablemos, ¿qué hay de lo mío? Ya está. También depende del Partido Socialista en el País Vasco para seguir gobernando. Efectivamente, ¿no? Entonces ya Sánchez le dijo al camarada Aitor Esteban, en el momento en que tú apoyes al PP, inmediatamente yo voy a apoyar a que Bildu gobierne y me es igual, ¿no? De perdidos al río, ¿no? Y luego finalmente tienes Junts, ¿no? Junts es lo más complicado para Sánchez, ¿no? Porque le perturba mucho el tema. Porque primero Puigdemont lo detesta, es decir, Puigdemont no soporta a Sánchez, lo considera lo peor de lo peor. No olvidemos que él sabe que el PP o los que estamos en esta mesa nunca vamos a apoyar a Puigdemont y vamos a ver si hace algo en el terreno económico-social que ideológicamente pues digamos pues muy bien, ¿no? Pero nunca vamos a apoyarles de sentido común, ¿no? El PP no le va a apoyar, ¿no? No vamos a apoyar la independencia, ¿verdad? No tiene sentido, ¿no? Pero no queremos meterlo en la cárcel y eso es lo que dijo. Entonces Puigdemont solo es una espina que tiene clavada en su corazón. Dijo que no descansaría hasta detenerlo y meterlo en la cárcel, ¿no? Y eso hace muy difícil todo. Y luego el tema ideológico, ¿no? Porque evidentemente Junts no tiene afinidad para votar con este gobierno. Lo que ocurre, Paco, es que, claro, mientras el regreso a España de Puigdemont sin rendir cuentas ante la justicia siga dependiendo de Pedro Sánchez, puede tensar la cuerda, pero quizás nunca la va a romper. Es que no está. Yo ahí es que yo discrepo bastante de ese tema, ¿no? Es verdad que Puigdemont no está dispuesto a ser el rehén de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo que le gustaría más del mundo es poder detener a Puigdemont, es decir, detenerlo, entregarlo a la justicia, al Supremo, y que hubiera un nuevo líder en el partido de Junts, ¿no? Tipo Giró o tipo Turull, ¿no? Porque creen que serían más próximos a sus intereses, ¿no? Por eso incluso se ha hablado del riesgo de que Puigdemont esté cerca de la frontera y lo pudieran detener, ¿no? Pero ¿por qué no lo hizo, por ejemplo, el año pasado? Tuvo la ocasión de hacerlo y le permitió dar un mitin, por mucho que nos digan que, en fin, que se fugó. Ahí yo creo que lo hizo muy bien Puigdemont. Yo no tengo tan claro, yo no estoy. Quiero ver cómo acaba el proceso, la instrucción del procedimiento de la famosa fuga de este hombre, porque yo tengo mis dudas de que el gobierno pudiera hacerlo. Porque yo te puedo asegurar que, y eso no es opinión, es información, Sánchez, si pudiera, lo metería en la cárcel, porque lo tendría de rehén definitivo. Es igual, si tú lo tienes, es tu rehén. Porque te nota que ahí tiene a Conde Pumpido y sus mariachis, ¿no? Que son unos leguleyos de tercera división que están al servicio de él, ¿no? Y sabe perfectamente pues que Puigdemont que depende de Conde Pumpido. Entonces Conde Pumpido no hace más porque a Sánchez no le conviene, porque podrían haber. Y luego es toda una chapuza jurídica, ya se ha dicho. Hombre, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Ya que lo vas a hacer, hazlo bien. Haz una chapuza definitiva. Oye, ya que te has de poner rojo una vez, pues no pasa nada, ¿no? Y en cambio lo hicieron mal, o porque son unos inútiles, no lo descartes, o lo hicieron mal expresamente. No sé cuál de las dos cosas es más patética. Ya. Bueno, Jaime, esto es lo que opina la mesa. ¿Qué opinan los oyentes? Pues hay unanimidad en nuestro contestador y prácticamente la totalidad de los que nos escuchan piensa que es imposible que los independentistas rompan con el gobierno. Aseguran que tienen a Sánchez a su merced y que sería pegarse un tiro en el pie tumbar un ejecutivo que les apoya y les da todo lo que piden. Además nos recuerda que España les importa un bledo y afirman que por mucho que pueda parecer o que puedan creer, Cataluña también. Los oyentes dicen que Puigdemont y Junqueras son dignos de la clase política que tenemos y solo les mueve el dinero. Ahora una pequeña pausa y escuchamos todas las opiniones. Es la mañana. Venga, Jaime, escuchemos
escuchemos esas opiniones. Empezamos con Juan Luis de Madrid, que se pregunta si Pedro Sánchez no se ha visto ninguna película o alguna serie en la que los chantajistas nunca se cansan de pedir una y otra vez para darse cuenta de que él es el que está ahora en manos de unos catalanes independentistas y chantajistas. Por su parte, Miguel Ángel dice que van a aguantar hasta el último momento y mientras tanto chupar tanto del bote como sea posible. Aclara que con Sánchez es bastante fácil. Al resto los escuchamos. Hombre, yo creo que viéndoles la cara al otro día de Sánchez y Marlaska, hasta estos se debieron de acongojar un poco. Pero bueno, de ahí a romper, como dice el otro, hay un trecho. Lo único que sí, que ya lo ven tan en otro mundo, que lo que van es acabar de descuartizarlo, si no, al tiempo. Pucci, la fregona móvil, y Polifemo, el cíclope. Que si van a dejar tirado a Pedrito, ¿qué van a dejar tirado a Pedrito? Este par de comadrejas chupadoras saben que sin Pedrito se les acabó el chollo. No, Puigdemont y Junqueras no van a dejar caer a Pedro Sánchez. No van a dejarlo caer porque es que Pedro Sánchez es el que dirige el golpe, la cabeza del golpe, el jefe del golpe. Simplemente hacen estas cosas para irle presionando, irle exprimiendo todo lo que puedan, pero dejarlo caer en ningún momento, si es Pedro Sánchez el golpe vivo. Pero ¿cómo van a romper los independentistas con Sánchez? ¿Dónde van a encontrar a otro que se deje chantajear tan fácilmente como Pedro Sánchez? Para sus votantes es fantástico que tengan cogido por los huevecillos a Pedro Sánchez, porque así van consiguiendo todas las prebendas y todo lo que se le está dando este gobierno de España, ¿no? Ellos a los independentistas, aunque sea contraproducente para ellos, España les importa un rábano y han encontrado pues el ganso de los huevos de oro. Les da lo mismo que se muera el ganso hasta que muera. Pues el señor Puigdemont, pues otra vuelta de tuerca para el señor gobierno, para que se entere de que están ahí y que hay de lo mío. Pero vamos, que no te creas tú que sí, que le van a seguir apoyando. Si esto es otro postureo, ¿dónde van a estar estos mejor que saquen? En fin, que nada, otra vueltita de tuerca para que le digan, oye, que hay de lo mío, pero nada más. Sí. Bueno, pues estas son las opiniones de los oyentes. No creen que pueden tensar la cuerda, pero no que la vayan a romper, en cualquier caso. A ver, mira, hay que tener en cuenta que desde el siglo XIX España es una vaca, digo una vaca expresamente, a la que tienen que sacar toda la leche hasta dejarla exhausta, ¿no? Por tanto, al nacionalismo, siempre digo, mira, yo que soy catalán, etcétera, ¿no? Mi padre era catalanista, es público, no nacionalista, no independentista, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, es decir, Franco odiaba a Cataluña, oye, nos trató de narices, espectacular, Alfonso XIII, la restauración, Cánovas del Castillo todo. Les dio la espectacular, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que están dando ya es la leche de la nieta de la vaca. Que está por nacer, porque nos siguen endeudando. Claro, ese es el problema. No, y el ritmo de vida, ¿no? ¿Sabes? Es decir, el problema de Cataluña, ¿sabes? Es la clase política, porque es verdad que esas ideas del catalán emprendedor, como los gallegos, etcétera, todas esas ideas que son más tópicos, pero es verdad que Cataluña era muy dinámica, eso es cierto. ¿Sabes? Tenía la ventaja y la desventaja de no ser la capital de España, pero fue perdiendo en beneficio de Madrid, porque Madrid hizo las cosas mucho mejor. Yo lo siento para mis amigos catalanes que nos escuchan, es que lo hizo mucho mejor. Si me permites, Paco, Cataluña fue muy dinámica, curiosamente, en el franquismo. Y es decir, en el año 73, en el año 1973, Barcelona era una ciudad con una libertad, con un ambiente, y allí se habían concentrado todas las grandes plumas del boom latinoamericano, desde García Márquez, de Vargas Llosa, el propio Jorge Edwards lo contaba, había sido declarado persona non grata en La Habana como embajador de Chile, y él dijo, bueno, pensé, ¿a dónde voy? Y se fue a la Barcelona del año 73. Es decir, en el franquismo Barcelona fue una ciudad pujante, Cataluña en general. Lo fue en otras épocas de la historia, pero curiosamente, desde que tiene autonomía plena y la llegada de Pujol, se convirtió lentamente en un lugar muy aldeano, muy caciquil, muy en torno a determinadas familias, muy en torno a la voluntad inicialmente de Pujol y después de otros personajes, y dejó y se apuntó más a las ventajas de la factura falsa, de la caja B,
de ese tipo de cosas que a una sociedad más moderna y más comprometida con el bien común. Bueno, hemos alcanzado las 10 de la mañana, así que es momento de hacer una pausa y hacer un repaso de la actualidad. Es La Mañana de Federico. Venga, Luis, vamos con la última hora. Bueno, seguimos muy pendientes, como no, de la evolución de los incendios en nuestro país. En Castilla y León, el fuego ha obligado a evacuar Cardaño de Arriba en Palencia por segunda vez en 3 días. A nivel político, está previsto que el presidente Mañueco comparezca a las Cortes una vez termine la temporada de incendios para dar cuenta de la situación vivida. Tamara Hernández, última hora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Era a mediodía cuando el presidente de la Junta dé debida cuenta de cómo estamos y cuáles serán esas medidas de recuperación para las zonas afectadas por los incendios forestales. Ayudas que han sido aprobadas en un Consejo de Gobierno extraordinario que ha vuelto a reunir hoy a los miembros del Ejecutivo tras 56 días de vacaciones. El número de incendios que sigue asolando Castilla y León no baja desde ayer de 27. Eso sí, poco a poco el control de las llamas reduce el número de los que se encuentran en nivel 2. 8 incendios de esta gravedad que sobre todo registra León, con uno en Zamora, en Porto, y otro en Palencia, en Cardaño de Arriba, como bien decías antes. León se lleva a la peor parte, aunque parece que la situación va mejorando. Aún mantiene 14 fuegos y desalojadas a más de 2.500 personas de 28 pueblos de la provincia. En cuanto al servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, hay que decir que seguirá hoy también suspendido, al menos hasta este mediodía. Eso es, el restablecimiento dependerá de la evolución de los incendios que están afectando en la provincia de Orense. Aún así, Renfe ha puesto trenes especiales entre la capital y Zamora que pueden consultar en los canales oficiales de la compañía. Más asuntos. A primera hora de la mañana contábamos que el Gobierno aprobará la quita de la deuda de Cataluña en el mes de septiembre. Hace unos minutos, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistido en que aún no negociarán los presupuestos generales mientras no se resuelva, dice, la financiación singular catalana. Vamos a escucharle. No es ni un paso necesario ni suficiente, es un compromiso que había. Es un intento de resolver una injusticia manifiesta y, por tanto, bueno, es lo que deben de hacer. Es cumplir con el compromiso y eso nada tiene que ver, absolutamente nada que ver, con que haya una negociación presupuestaria mientras que no se resuelva el problema de base, que es el modelo de financiación y el de la capacidad de recabar los impuestos. Bueno, lo de siempre. Cada vez que el Gobierno abre una negociación, pues todos piden lo suyo. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana. Ana Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Bueno, Buenos claro, días. Hoy miércoles de revistas. Hoy es miércoles de revistas, sí, la verdad es que sí. Y además vienen con muchos temas. Aunque si nos tuviéramos que quedar con uno, yo me quedo con la portada de Hola, que además nos trae a Bertín Osborne y a Gabriela Guillén, que comparten sesión de fotos, juntos pero no revueltos, con el hijo de ambos, para así evitar malentendidos y dar una imagen irreal con una foto de familia. Es que claro, después de todas las polémicas, burofaxes, críticas, portadas polémicas, que todo eso lo vamos a recordar a nuestros oyentes, pues bueno, pues se han acercado, previo reportaje en exclusiva de 15 páginas en las páginas centrales de Hola, y que la propia revista califica como extraordinario. Así que tenemos aquí mucha tela que cortar. ¿Qué más tenemos? Un amplio reportaje de Fernando Morientes en su casoplón con su familia. Todo un espectáculo, las primeras páginas de la revista. La mala relación que tiene el hijo mayor de David y Victoria Beckham con sus padres, que no se hablan desde hace muchísimos meses. La sorprendente amistad entre Gonzalo Miró y Andrea Levy. Para que luego digan que dos personas de ideología diferente no se pueden llevar bien. Creo que coinciden en tertulias. En tertulias. Entonces, quizás eso a lo mejor favorece. Sí. Pues a juzgar por las imágenes, no sabemos si hay algo más o no, pero luego todo esto lo analizaremos. ¿De pareja? Por eso, desde hace 5 años. Así que bueno, oye, que a lo mejor. Es agradable el de trato, ¿eh? Sí. Yo tengo una relación personal con él, ¿no? Y he coincidido. Somos amigos y ese trato agradable, no como hay alguno de la izquierda radical que es tremendo, ¿no? O alguna. Pues nada, luego analizaremos todas las imágenes y también hablaremos del estado de salud de Amador Moedano, que ha aparecido muy, muy delgado. Y también de Iker Casillas, que alguien debería quitarle las redes sociales porque cada vez que escribe otra vez la vuelta a liar y también lo vamos a contar. Y claro, estamos en verano, Dani. ¿Qué toca en verano? Pues hablar de biquinazos y cuerpazos envidiables por doquier, de los que daremos buena cuenta. Aquí Paco, que se está señalando a sí mismo, que también. Y después de la crónica rosa hablaremos con Ana Trigo, que ha escrito un libro fantástico llamado Joyas Malditas, donde nos contará todo sobre las joyas más letales que han existido en la historia y que además ha caído sobre ella, es una especie de leyenda negra, pero lo que realmente nos habla es de poder, de intrigas, de pasiones y sobre todo de mucha codicia. Bueno. Yo os recomiendo que no la perdáis. No, claro que no, aquí nos quedamos contigo. Gracias, Ana. Gracias. Paco, tranquilo que llegará tu portada.
Sí. Llegará tarde o temprano. No, pero me interesan mucho todos estos temas. Ese de las joyas malditas. ¿Vas a hacer posado de verano? ¿Vas a hacer posado de verano? Estoy en ello, ¿no? Pero no encuentro ninguna revista que quiera pagarme. Vamos a tener a Dani Carande con su flotador. Yo creo que Paco no debería ser menos. Ya estoy en 100 euros, ¿no? Empecé pidiendo 100.000 euros por el posado, he bajado a 100 euros y nadie quiere. Hay quien paga por salir, ¿eh? Sí. Bueno. Con Nos Importada, Paco, Vieito, gracias por habernos acompañado. Sergio, te espero mañana a las 7 y a ustedes también. Adiós. Es La Mañana de Federico.